Continuamos con el estudio de las funciones para tercero de la ESO y nos encontramos con estos conceptos: el crecimiento y el decrecimiento de una función, los máximos y mínimos. Vamos a ver a qué se refiere. Crecimiento y decrecimiento básicamente se refiere a saber si la función va hacia abajo conforme avanzamos en el eje X o va hacia arriba. Si va hacia abajo, quiere decir que decrece. No podemos decir que va hacia abajo, hay que decir la palabra decrece. Y si vemos que la tendencia es que va hacia arriba, conforme avanzamos siempre de izquierda a derecha, va hacia arriba, entonces decimos que crece. Hay momentos en los que puede aparecer constante, es decir, ni sube ni baja. En este tramo de aquí, ni sube ni baja. Si nos pidieran el estudio de esta función, tendríamos que ir contando. Imaginemos que estos son minutos. A ver, ahora me deja escribir. El crecimiento y el decrecimiento tenemos que tener en cuenta el eje X porque vamos a ver si crece o decrece en función de que vayamos avanzando en esta dirección, de izquierda a derecha, con lo cual vamos a ver los valores del eje X. Si esto es el tiempo en minutos, decimos que desde el intervalo 0 hasta 1 y 2, hasta 2 minutos, la función permanece constante. Eso quiere decir que ni crece ni decrece. Fíjate que se mantiene, ¿vale? Ahora de repente sube, va hacia arriba. Pues entonces tendremos que poner que en el intervalo desde el 2 hasta el 3, lo vemos aquí que es desde el número 2 hasta el número 3, es el momento en el que crece. Pero luego en el intervalo del 3 al 4 decrece. Esta en concreto es que tiene varias crecidas y decrecidas, con lo cual hay que ir diciéndolas todas. Estamos ya aquí en el punto del minuto 4 y ahora desde el minuto 4 hasta el final de la función, que cae en el 5, 6, 7, 8, hasta el minuto 8, pues ponemos que es desde el intervalo del 4 al 8, lo que hace es que crece. ¿Lo podemos poner en forma de desarrollo? Sí, tú puedes explicar desarrollándolo por escrito, pues que desde el minuto 0 al minuto 2 se mantiene constante. Desde el minuto 2 al 3 la función crece. Lo podemos desarrollar. Pero en matemáticas intentamos escribir la información de la forma más reducida posible. Así que así estaría bien expresado, ¿vale? En forma de intervalo, siempre teniendo en cuenta el eje de abscisas, el eje X. Ahora, luego nos aparece también que digamos los máximos y mínimos. Bien, vamos a tener aquí dos tipos. Están los máximos y mínimos relativos y los máximos y mínimos absolutos. Vale, vamos a ver. Máximo y mínimo quiere decir cuando la función hace así, sube y luego baja, esto sería un máximo. Y si baja y luego sube, pues esto sería un mínimo. Es decir, va a estar en función del eje Y, el eje de ordenadas, ¿vale? Porque es ahí donde vemos la altura y por lo tanto el máximo y el mínimo. Ahora, ¿a qué se debe eso de máximo y mínimo relativo? Pues imagínate que nosotros tenemos una función que empieza aquí arriba y hace así y acaba ahí. Vale, ahí tendríamos un máximo absoluto, quiere decir la altura más grande a la que llega la función que nosotros vemos. Pues nosotros vemos que la función como altura máxima es esa, ¿vale? Ese sería el máximo absoluto. Y lo tenemos que decir en forma de punto, es decir, que este sería pues el punto 0, pues no sé, imagínate que aquí está el 14, pues el 0,14. Y hay que decir el punto.
¿vale? Esto no es un intervalo, no es como aquí, que estamos expresando desde el minuto 0 al minuto 2, desde el minuto 2 al minuto 3, que siempre miramos este eje. No, aquí miro este eje para ver la altura y una vez que tengo el punto máximo, tengo que sacar el punto exacto. Está en el 0 y a la altura 14, ¿vale? Nos acordamos que el primer numerito se corresponde al eje X, que nos dice si vamos a izquierda o derecha, y el segundo numerito es el que corresponde al eje Y, que nos dice si subo o si bajo, ¿vale? Ahora, el mínimo absoluto sería la distancia más pequeña a la que llega, la altura, perdón, más pequeña a la que llega, pues en este caso este de aquí, pues ese sería su mínimo absoluto. En el punto, pues vamos a pensar que eso es, yo qué sé, el punto, imagínate que esto es el 10 y aquí está en el menos 5. Pues punto 10 menos 5. Ese sería mi mínimo absoluto. Ahora, además de ese mínimo absoluto, tenemos otros máximos y otros mínimos, porque ya hemos dicho que máximo es cuando sube, baja, mínimo es cuando baja, sube. También quiero comentar una cosa que nos vamos a encontrar en alguna ocasión. Imagínate que se mantiene constante y luego baja. Vale, pues ese se mantiene constante, se supone que esto es constante, ¿vale? Aquí tendríamos un máximo, porque el máximo punto, la máxima altura es esa y luego baja, ¿vale? Aunque no haga así, sino que se mantenga constante y luego baje, ese también sería un punto a tener en cuenta, ¿vale? Bueno, seguimos con esta de aquí, con este ejemplo, pues aquí tenemos un mínimo relativo, ¿vale? Aquí tenemos un mínimo relativo, aquí tenemos un mínimo relativo, porque baja y luego sube, es decir, hace un piquito hacia abajo, y este sería nuestro mínimo absoluto, ¿sí? Y los máximos relativos, pues serían este de aquí, porque sube y luego baja, este de aquí, porque sube y luego baja, y este de aquí, porque no llega tan alto como ese, ¿verdad? Entonces este sería otro máximo relativo. Entonces, absoluto, el más alto en el máximo absoluto y el más bajo en el mínimo absoluto. Y relativos, pues cuando vemos que sube, baja, es decir, que lo de alrededor. Imagínate si yo miro alrededor, pues yo veo que ese punto, los que tiene alrededor, si solo tuviera en cuenta ese trocito, lo veo claramente que es un máximo. Si solo tengo en cuenta ese trocito, lo veo claramente que eso es un mínimo, ¿vale? Por eso se llama relativo, porque no corresponde con el máximo para toda la gráfica, para toda la función, sino solo en ese trocito, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta que aquí lo expresamos con intervalos, aquí lo expresamos con puntos, ¿vale? Los máximos y mínimos relativos y absolutos son puntos. Vamos a verlo en esta función de aquí. En esta función de aquí, el mínimo absoluto, pues sería este, ¿no? Bueno, aquí tenemos relativos, ¿no? Porque se repite a la misma altura. Mínimo absoluto en realidad no hay porque están empatados. Estos tres puntos están a la altura mínima, ¿no? Entonces tendríamos mínimos relativos y contamos en el punto 0, 0. En el punto 2, 0. Y en el punto 4, 0. Todos están a la altura 0, ¿vale? Ese es un mínimo relativo. Ya hemos dicho que aunque en la zona de alrededor tenga una zona constante, también se considera un punto a tener en cuenta. Ahora aquí tenemos un máximo relativo, ¿vale? Voy a moverlo un poquito para que podamos escribir aquí. Vale, pues máximo relativo sería ese punto que está aquí en el 3, en el eje X en el 3 y la altura en el 1. Altura 1. Entonces en el punto 3, 1 tenemos un máximo relativo. Y luego tenemos aquí nuestro máximo absoluto, porque nos han dicho
que en esa función la gráfica no continúa hasta el infinito y más allá, sino que termina exactamente ahí, ¿vale? Pues entonces ese sería nuestro máximo absoluto, nuestra altura máxima en el eje Y, y entonces contamos que está en el eje X en el 8.8 y la altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Ese sería nuestro máximo absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, cosas a tener en cuenta dentro de las características de las funciones. Crecimiento y decrecimiento siempre en función del eje X. Lo vamos mirando de aquí para allá y decimos con intervalos que marcan solo el eje X, donde se mantiene constante, crece o decrece. Y por otro lado, los puntos máximos y mínimos recordamos que son puntos, con lo cual tenemos que mirar tanto el eje X como el eje Y para decir el punto, y tenemos relativos y absolutos y hay que diferenciarlos. Y simplemente poniendo nuestras soluciones ya tenemos parte del estudio de una función. Ya sabemos que en el estudio de una función nos van a preguntar muchas características, estas son una de ellas.